Si en los últimos días te has encontrado dando vueltas en la cama a las 3 de la mañana, repasando conversaciones mentales que tuviste con tu pareja, con un socio o con tu familia, y sintiendo una opresión en el pecho por el miedo a que las cosas se salgan de control, escucha bien. Estás sufriendo un desgaste brutal por culpa de una hipervigilancia mental que te está aislando. En psicología clínica esto se conoce como la rumiación por sobrecarga de responsabilidad. Como Capricornio, tu arquetipo busca de forma natural la estructura, la autosuficiencia y la resolución práctica de los problemas. Pero cuando sientes que la comunicación con los demás se vuelve confusa o que tu entorno flaquea, tu cerebro se activa en modo crisis, intentando prever el peor escenario posible para protegerse. Quédate conmigo los próximos minutos porque tu lectura colectiva para esta semana del 22 al 28 de junio viene a darte un diagnóstico directo, pero con herramientas que serán sumamente liberadoras. Vamos a hablar de tu día a día, de las demoras molestas en tus acuerdos, de esa confusión dentro de tu hogar, de ese temor a la escasez que percibes en tu entorno y de cómo evitar que un nudo de malentendidos te lastime el corazón. Vamos a poner orden estricto en el tapete, tal y como dicta la estructura de la cruz celta. Primero, para entender cómo se van a mover tus rutinas estos días, Capricornio, vamos a traducir el cielo actual en estrategias. Arrancamos la semana con una tensión importante. El Sol está en cuadratura a Neptuno, operando el eje de tus casas 7 y 4. Esto es una advertencia clara frente a la confusión emocional o a la evasión de responsabilidades dentro de tu hogar. Ten mucho cuidado de no idealizar situaciones domésticas ni de ignorar pequeños problemas, ya que esto podría alterar la armonía y los acuerdos, ya sea con tu pareja o con la gente con la que convives. A esto se le suma que Mercurio está estacionario en tu casa 7. Esto va a ralentizar drásticamente la comunicación diaria pues con todo el mundo, ya sean clientes, ya sean socios, ya sea tu pareja, tu familia. Habrá mensajes que se malinterpreten o respuestas que tarden en llegar. Bajo este tránsito, la regla de oro psicológica es evitar tomar decisiones definitivas de ruptura o de compromiso legal. Así que paciencia, la parte de la comunicación mejor vamos a dejarla un pelín aparcada. Pero sí que hay algo maravilloso y te lo trae tu regente Saturno en un magnífico trígono con Venus. Conecta tus casas 8 y 4. Esto te facilita la resolución estructural y sumamente seria de bienes familiares, ya sean testamentos, hipotecas, deudas conjuntas, que vas a contar con el apoyo de bases familiares sólidas. Y para cerrar, Júpiter está en el grado 29 de Cáncer y está despidiéndose de tu casa 7. Estás en la fase final de tu año de mayor expansión asociativa. Es el momento perfecto para hacer balance diario y definir con madurez cuáles uniones y cuáles compromisos de pareja valieron la pena de verdad. Sabiendo esto, vamos a desplegar toda esta tirada de la cruz celta. Vamos a ver qué nos muestra el tarot. De momento empecemos con la parte de tu esencia, tu ser. Nos muestra el 9 de espadas. Esto representa un estado de ansiedad aguda, de darle vueltas a la cabeza, de un insomnio anticipatorio. En tu esencia esta semana estás cargando con un exceso de preocupaciones en tus rutinas cotidianas. Te estás autosaboteando, magnificando los problemas reales a través de proyecciones de catastróficas que te montas en tu cabeza. Te voy a explicar un pequeño truquillo, si quieres lo pones en práctica. No eres el primer signo al que se lo digo esta semana. Cuando te asalten estos pensamientos intrusivos, cuando estás a punto de ir a dormir, enciende la luz de la mesita, una luz tenue, y escríbelos en una libreta para sacarlos de tu cabeza. Y en voz alta, si puedes, si no, piénsalo, recita esto. Esto es solo un pensamiento ansioso, no es un hecho real de mi presente. Y vuélvete a dormir, sácalo de tu cabeza. Sé que te parecerá una tontería, pero el sacarlo de tu cabeza, el poder escribirlo, el poder verbalizarlo así, normalmente te va a generar que se regule tu cortisol, que se regule, que tu amígdala deje de funcionar en modo alarma y puedas por lo menos dormir un poquito mejor. En tu bloqueo, el desafío de esta semana, tenemos el 3 de copas. Esto revela una inhibición del disfrute, una resistencia a la apertura social.
Tu gran bloqueo esta semana es que te cuesta permitirte celebrar, salir con amigos, salir a hacer actividades de ocio, relajarte en tus rutinas debido pues a esa culpa, a esa preocupación del 9 de espadas que te hacen creer pues que no tienes tiempo para tonterías o que debes seguir sufriendo en soledad. Esta semana lo que te está pidiendo esta carta es que no canceles tus planes sociales, que no te aísles, que te obligues a acudir a esa reunión, a esa cena, a esa interacción social, porque ese salir, esa diversión, esas tonterías que dices tú, pues actuarán como un bálsamo que romperá ese bucle de tu ansiedad mental. En tu parte inconsciente tenemos el as de espadas. Esto me advierte sobre un impulso que tienes enterrado de ruptura radical, de un corte tajante, una búsqueda obsesiva de la verdad. Donde ahí en el fondo de tu cabeza, donde se esconde ese deseo imperioso de cortar de raíz, quizás con un malentendido, o de dictar una sentencia clara. Y esto te puede volver muy frío, muy fría, muy cortante en tu pequeño núcleo, en tu intimidad. A ver, tu inconsciente quiere claridad, la quiere ya, pero recordemos que Mercurio está estacionario y te pide frenar. No utilices tus palabras, no utilices tus ideas como un bisturí esta semana. Si has descubierto una gran verdad en tu interior, o en tu exterior, o en tu entorno, guárdala. Espera a comunicarla cuando las aguas sean más propicias, cuando estén más calmadas. En tu parte consciente tenemos la templanza. Muestras un proceso activo de moderación, una alquimia emocional, una búsqueda de equilibrio. Tu mente consciente, tu parte consciente, es plenamente capaz de reconocer que necesitas mantener la calma, que necesitas dosificar tus energías, ser paciente, mediar en los conflictos cotidianos para no desbordarte, para no explotar. Así que esta semana agárrate con fuerza a esa templanza en tu día a día y cuando sientas esa confusión de esa cuadratura Sol-Neptuno, respira hondo, adopta una postura neutral y no respondas con prisa. Sé ese canal de paz en medio de cualquier malentendido que pueda surgir. Tu pasado reciente, venimos de la Reina de Espadas. Vienes de una etapa pues de extrema lucidez, de una fría objetividad y un establecimiento estricto de límites. Probablemente en los últimos días has tenido que adoptar una postura muy mental, muy analítica, sin rodeos, para proteger ese espacio tuyo personal y gestionar tus obligaciones cotidianas. Esa firmeza mental de la reina te ha servido en el pasado para ordenar el caos, pero si esta semana la mantienes de una forma tan rígida como la mantenías anteriormente, lo que alimentarás es ese insomnio, esa ansiedad del 9 de espadas. Así que permítete relajar un poco los hombros, relajar la espalda, porque ya pusiste esos límites necesarios y ahora te toca procesar lo que son las emociones. En tu futuro próximo tenemos el ermitaño. Te diriges hacia una fase de introspección necesaria. Coincide bastante con esa apatía tuya por salir del 3 de copas, también te lo digo. Porque tu futuro inmediato te invita a buscar espacios de soledad elegida en tus rutinas para encender tu propia linterna interna, a analizar el panorama pues con sabiduría y llegar a unas conclusiones maduras. Hacia la segunda mitad de semana, regálate esos momentos a solas, camina en silencio, lee o simplemente medita. El ermitaño te cura si usas esa soledad para buscar respuestas dentro de ti, no para seguir dándole vueltas a los miedos del entorno. Esto básicamente si decides pues pasar viernes o sábado por la tarde a solas en tu habitación, en tu casa, en tu sofá, poniendo en orden tus cosas personales, buscando paz mental, lejos del ruido familiar, lejos del ruido laboral, lejos de todo tipo de ruido, pues es lo que te pide el ermitaño, que tomes esa decisión de pasar esa tarde a solas, tú haciendo nada, sencillamente pasando la tarde. En tu presente actual tenemos la rueda de la fortuna. Estás viviendo una dinámica que te augura un cambio de ciclo, una fluctuación, una inestabilidad en las circunstancias cotidianas. Sientes que tu día a día las situaciones escapan a tu control directo, que hay factores externos que
de un momento a otro te cambian todas las reglas del juego. Tu misión, entre comillas, de esta semana es entender que la rueda de la fortuna, si te quedas en el borde exterior, te vas a marear con esos altibajos diarios, con esa velocidad, que lo que tienes que hacer es situarte en el centro, porque lo único que puedes controlar realmente son tus reacciones a esos cambios. Acepta que los tiempos externos se están moviendo y confía en ese cambio de ciclo. En tu entorno tenemos el 5 de pentáculos. Tu entorno cotidiano proyecta una percepción de vulnerabilidad, de crisis material o quizás de desamparo emocional. Las personas que te rodean o las circunstancias de tu hogar muestran carencias, frío, agobios económicos, lo que puede detonar tu miedo capricorniano a esa escasez. Esta carta muestra a dos personas caminando bajo la tormenta frente a una iglesia iluminada, pero no ven la luz. Lo que te dice es que no absorbas la desesperación o las quejas de tu entorno que te mueves cotidianamente. Apóyate en ese trígono de Venus-Saturno. La estructura familiar seria está disponible para solucionar las deudas, las dudas, las quejas, si dejas de actuar desde el pánico de lo material. En tus esperanzas y tus miedos tenemos el carro. Esto lo que refleja es la ansiedad por tomar el control del rumbo y ese miedo a perder la dirección. Deseas con todas tus fuerzas pues arrancar, acelerar tus proyectos cotidianos, dirigir tu vida con determinación, pero al mismo tiempo te da pánico que los caballos pues de la emoción y de la confusión se desvíen de ese camino recto. Lo que tienes que entender es que avanzar no siempre significa ir a toda prisa. Eso es ir veloz. No por ir veloz avanzas más. Teniendo a Mercurio estacionario, pues la victoria del carro se logra revisando bien los frenos y asegurando los amarres antes de intentar ir al trote. O sea, primero revisar que te lleves el camino correcto, revisar que vayas en el vehículo correcto, que no te vaya a dar problemas, y luego arrancar e ir poco a poco, no correr, porque al final correr te puede llevar, pues te lo voy a decir tampoco, te puede llevar a estamparte. ¿Por qué? Pues porque en la tendencia, al resultado final, tenemos un 3 de espadas. Y esto advierte sobre un riesgo inminente de frustración afectiva, de decepción por malentendidos o un dolor por unas palabras hirientes. Si lo que me quiere decir esta tirada es que si tú permites, porque al final está en tu mano, si permites que ese run, ese darle vueltas a las cosas, esa ansiedad del 9 de espadas y esa rigidez de la reina de espadas y de las de espadas dominen tus interacciones cotidianas, esta semana tiende a cerrarse con una dolorosa sensación de desconexión o de desilusión en tus vínculos. No te asustes. A ver, todo tiene solución en esta vida. Pero esta carta en tu resultado es una advertencia clínica. Lo que te está diciendo realmente es que si entras en discusiones tajantes, en discusiones definitivas, estando bajo esa influencia de Mercurio estacionario o la cuadratura Sol-Neptuno, al final lo que vas a hacer es lastimarte a ti mismo, lastimarte a ti misma y a la otra persona. Que lo que tienes que evitar son esas frases cortantes y permitirte que ese dolor, ese sufrimiento, drene a través de la vulnerabilidad, no del orgullo y del resentimiento. En el fondo del mazo, dándole un poco de sentido a todo esto, tenemos la justicia. Pues la verdad es que sí que le da sentido, ¿para qué nos vamos a engañar? En psicología clínica y neuropsicológica, esto representa la búsqueda de la equidad objetiva, del balance de la realidad frente a la fantasía y el autojuicio equilibrado. ¿Qué te está diciendo este secreto oculto? ¿Qué te está diciendo esta carta del juicio en esta tirada, en este contexto? Pues lo que te desvela es la verdad absoluta de tu semana. Las leyes de la realidad están de tu parte, pero tú debes dejar de ser un juez implacable contigo mismo, contigo misma. Sí que sé que te sientes pues abrumado, abrumada por este 9 de espadas, por esta ansiedad, porque estás asumiendo culpas y cargas que objetivamente
no te corresponden. La justicia te pide que uses tu balanza mental, no para castigarte, sino para separar lo que son hechos reales de lo que son miedos imaginarios. El trígono de tu regente Saturno con Venus te asegura que si actúas con honestidad, con orden, con realismo, pues esa estructura legal, económica y afectiva de tu vida diaria se va a equilibrar de una forma impecable. Pon cada responsabilidad en el sitio que le corresponde y quítate ese peso, esa carga de encima de las espaldas, del pecho. El consejo final de tu tirada nos lo da el oráculo. Uy, se me caen las cartas. El oráculo de los ángeles. Y para ti, esta semana tienes el dar y recibir. Bastante acorde con la justicia, la verdad. El universo entero opera en ciclos similares a los de tus inspiraciones y expiraciones. Cuando solo expiras, solo das, o inspiras, recibes, no sigues el ritmo del universo. Para gozar de buena salud, energía y fuerza, debes equilibrar cada inspiración con cada expiración en tu vida. A nivel psicoterapéutico, esta carta es una prescripción directa de reciprocidad relacional y flexibilidad conductual. Como Capricornio que eres, tu pauta natural es siempre dar, siempre sostener, es siempre cargar con el peso, es resolverlo todo tú solo, tú sola. Y bloqueas el recibir, pues ya sea por orgullo o por desconfianza. Y esta carta te advierte que el equilibrio diario pues se ha roto, porque estás exhausto, estás exhausta de sostener a los demás y de alimentar pues ese 9 de espadas, esa ansiedad nocturna. Consejo práctico para esta semana. Lunes y martes, cuando sientas esa opresión del 9 de espadas, frena en seco tu mente consciente, utilizando esa maravillosa moderación que te da la templanza. Si la cuadratura de Sol y Neptuno trae confusión o trae evasión de responsabilidades dentro de tu domicilio, pues no saltes con esa espada del inconsciente a herir los vínculos. Recuerda que Mercurio estacionario está ralentizando la comunicación. No es momento de rupturas, no es momento de discusiones definitivas. Suelta esa rigidez y aplícate pues esta medicina que te da el oráculo. Si tu entorno en el 5 de pentáculos muestra vulnerabilidad o agobio material, no intentes ser el llanero solitario, no intentes ser un héroe, una heroína. Pide ayuda, déjate querer y acepta el cobijo, el consejo serio de tus bases familiares o la alegría de ese respiro social, de ese 3 de copas. Hacia el final de la semana, permite que ese ermitaño te regale esos momentos de silencio sabio para reflexionar sobre tus vínculos, tus uniones de pareja, y deja que pase Júpiter para poder analizarlo. Si equilibras la balanza de la justicia, comunicas tus necesidades con ternura y permites que los demás también cuiden de ti, pues es cuando vas a esquivar el dolor de ese 3 de espadas, sanando tus relaciones cotidianas desde una madurez que realmente es indestructible. Espero de todo corazón que estas herramientas, estos consejos, te devuelvan el descanso en tus noches, el orden en tu hogar, la paz en tus finanzas y la dulzura que tanto te mereces en tus relaciones cotidianas. Quédate con lo que te construya y el resto pues déjalo ir. Cuídate mucho. Uy, qué patada le acabo de pegar a la cámara. Cuídate mucho, porque eres lo más importante que tienes en tu vida. Por mi parte nada más, os mando un beso, un abrazo y ya vosotros os lo repartís como queráis. Nos vemos en el próximo vídeo.